A continuación, se dirige a ustedes en los siguientes 20 minutos Andrea Carolina Jiménez Martín. Ella es integrante del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Ella es politóloga de la Universidad Nacional y magíster en estudios políticos. Es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Bosque. Ha trabajado como investigadora para la Secretaría de Educación del Distrito Capital y hace parte del equipo de investigadores de la Corporación de Derechos para la Paz, CEDEPAZ y Planeta Paz. Bueno, profesora Andrea Carolina, bienvenida a Neiva y te escuchamos con atención. Bueno, voy iniciando, es que tengo una presentación solo para, lo importante es un par de mapas y gráficas que quiero mostrar, pero no es ningún problema que vayamos avanzando. Bueno, yo he titulado mi presentación Justicia Territorial para la Construcción de la Paz, un poco en perspectiva de ampliar y problematizar el concepto de paz territorial. Es necesario señalar que la reflexión y algunas ideas que quiero presentar el día de hoy surgen de los espacios en los que he podido participar, no solo en la Universidad Nacional, sino de Planeta Paz. En el departamento del Huila hemos tenido la fortuna de poder trabajar colectivamente con diferentes procesos, especialmente con los procesos en defensa del territorio huilense, en contra de la hidroeléctrica del Quimbo. Bueno, ¿y por qué quiero proponerles que trabajemos el tema de paz territorial en perspectiva de justicia territorial? Porque a veces pareciera que asumiéramos la discusión del territorio en una lógica de unos territorios vacíos y no en una lógica del entendimiento de los territorios como un producto de la sociedad. Y los territorios expresando cómo se está moviendo la sociedad, cuáles son… Dime. Yo se la di a Juan Carlos. Perdón, las geometrías del poder que hay en la sociedad. Y aquí, ¿qué quiero dejar? Quiero dejar planteadas dos ideas muy generales. Una es que buena parte de la forma como se ha ordenado el territorio en Colombia ha estado definido por la guerra. No exclusivamente, pero la guerra ha sido un factor determinante para ordenar los territorios en este país. Y creo que es importante reconocer eso para poder comprender y elaborar colectivamente lo que implica una terminación del conflicto interno armado para avanzar en una lógica de resolver algunas desigualdades geográficas, algunas injusticias territoriales y caminar en perspectiva de una justicia territorial. Entonces, en ese orden creo que la guerra ha sido una de las variables determinantes para estructurar el ordenamiento del territorio en Colombia. Sí, pues si quieres yo te digo solo dos cosas muy puntuales porque ya avancé, entonces… Bueno, entonces hay una primera idea que quiero proponer y es referido a las dinámicas de la guerra y las geometrías del poder. Aquí quiero plantear tres ideas muy generales. Una primera idea hace referencia a que las geografías de la guerra han ordenado buena parte del territorio colombiano. Ahí hay un mapita. Ahí, no el anterior. El mapa anterior, este. ¿Y qué quiere decir que las geografías de la guerra han ordenado el territorio en Colombia? Miren, el mapa que ustedes tienen en la pantalla, en una parte tiene el mapa de presencia, la presencia de actores armados en el territorio, ahí no incluye fuerzas militares, es importante hacer la precisión, es decir, están insurgencias y grupos paramilitares o lo que en otros escenarios se denominan bandas criminales y procesos de desplazamiento forzado. Esos son a datos del 2014-2013. Cuando tú haces los traslapes de actores armados y lógicas del desplazamiento forzado, pues ves los círculos amarillos en el mapa, ese es un mapa que construye CODES, el tamaño de los círculos amarillos denota la intensificación del fenómeno o de eventos de desplazamiento masivo.
desplazamiento forzado de carácter masivo. ¿A qué voy con esta idea general? Y es que, en efecto, la dinámica armada ha garantizado o permitido o no permitido la presencia de pobladores en los territorios. Y el dato, digamos, en términos de la configuración espacial, no se queda simplemente de que la gente se va, que ya de por sí es un hecho dramático, sino lo que pasa después de lo que la gente se va. Nosotros podemos analizar, y digamos, si hay elementos bastante ilustrativos al respecto, y es que el desplazamiento forzado ha sido un dispositivo para la configuración del territorio y la expansión de ciertos procesos de acumulación de capital en los territorios, ¿cierto? Es decir, después del desplazamiento uno puede asociar procesos minero-extractivos, desarrollos agroindustriales, entonces esa guerra ha ayudado a ordenar el territorio. Eso como un primer elemento. Hay un segundo elemento que uno puede trabajar, y es que las geografías de la guerra han acentuado las injusticias territoriales. Aquí hago referencia con el concepto de injusticia territorial. Mire, el desplazamiento, donde ha habido procesos de desplazamiento forzado, se registra el aumento de los niveles de acaparamiento de tierras, ¿sí? Es decir, cambian los usos productivos del territorio, pero también cambia las formas de concentración de la tierra en el país. La gráfica que ustedes tienen en la pantalla es una gráfica que sale en el Censo Nacional Agropecuario, que está en proceso, digamos, de divulgación por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE y otras instituciones del Estado, y un poco lo que nos muestra es el alto nivel de concentración de la tierra en el país. Para resumir las gráficas por razones de tiempo, lo que podemos decir es lo siguiente. El 70% de las unidades de producción agrícola del país, ¿cierto?, corresponden tan solo, el 70% de los propietarios, que es la gráfica de su izquierda, es que desde acá no alcanzo a ver bien, tienen tan solo el 2.4 de las unidades de producción agrícola del país. Es decir, estamos hablando del 70%, la tierra que posee es el 2.4%. Mientras que el 0.2% de los propietarios controla el 60% de las unidades de producción agrícola del país. Yo no estoy diciendo, y en esto quiero dejar claro, que todas las dinámicas de concentración de la tierra en Colombia se explican desde la lógica del conflicto armado, no. Pero que el conflicto armado ha dinamizado y se ha constituido en un dispositivo para ayudar en estos procesos de concentración territorial, sí. Ahí es bastante claro, particularmente la incidencia que ha tenido la presencia de grupos paramilitares en vastas regiones de Colombia. Entonces, como podemos ver, el conflicto se ha definido de manera dominante unas formas de ordenar el territorio. En ese orden, hay una tercera idea que es central. Entonces teníamos una primera idea, y es que el conflicto armado define lógicas de configuración territorial. Una segunda idea, y es que las dinámicas del conflicto armado han profundizado las injusticias territoriales, y una tercera idea es que las geografías de la guerra criminalizan y persiguen formas de organización alternativa del territorio. Creo que eso es muy importante señalarlo, y ustedes en el Huila lo conocen significativamente. Incluso aquí hay unas propuestas bien interesantes referidas a zonas de reserva agroalimentaria, entre otras propuestas, y es que la guerra ha criminalizado otras formas de ordenar el territorio. Y aquí quiero poner esta idea porque me parece que es fundamental poder dar la discusión de que la paz territorial no implica una única forma de ordenar el territorio, sino que la paz territorial debe permitir que no que emerjan, sino que se puedan desplegar sin el temor a ser criminalizadas otras formas de organizar el territorio. No estamos hablando simplemente de resguardos indígenas, de territorios afros, de zonas de reserva campesina, de zonas de reserva agroalimentaria, de ecobarrios, del derecho a la ciudad, de una multiplicidad de formas que las organizaciones sociales y las comunidades han construido, que nos permitan entender que el territorio se puede ordenar de muchas maneras, no de la única manera dominante o hegemónica como se ha tendido a ordenar ese territorio. Y creo que eso es un elemento clave en la discusión de paz territorial. Ahí hay otro mapa, creo, sí. Ahí hay un mapa que simplemente lo señalo rápidamente, es un mapa muy rural, porque creo que ahí también ha habido un error en pensar que el conflicto armado, en la resolución del conflicto armado, solo toca los territorios rurales.
Si nosotros no logramos hacer las asociaciones de la forma como el conflicto armado ha transformado los territorios urbanos, creo que dejamos una lectura muy limitada de lo que ha implicado el conflicto armado y de lo que implica la construcción de la paz. Por eso me excuso, porque el mapa termina siendo también para el análisis muy rural y no permite entender las intersecciones y las complejidades que se construyen con los territorios urbanos. Ese mapa solo rápidamente identifica territorios indígenas, territorios afros, los rojos son los indígenas, los afros son los amarillos, títulos mineros, zonas de reserva campesina y parques nacionales naturales. Uno lo que encuentra es que evidentemente hay traslapes, y en esos traslapes muchas formas comunitarias o de esos territorios comunales son muy vulnerables a la hora de ordenar el territorio. Teniendo esto en el escenario, quiero entrar a como un segundo bloque grande de la reflexión, y es el referido a los posacuerdos y las geografías de la paz. Poco todo el primer bloque fue las geografías de la guerra. Este segundo bloque es el de las geografías de la paz. Ya Mario nos proponía como algunos elementos que han emergido de los acuerdos, y yo quiero aquí rescatar algunos de los que él señalado porque me parecen importantes. Yo sé que esta es una discusión difícil de tramitar y difícil de construir, porque hay posiciones y lecturas bien diferenciadas de lo que se puede desprender de la negociación del conflicto armado para las comunidades en los territorios. Yo aquí quiero plantear rápidamente que cuando uno hace un ejercicio de estudiar juiciosamente los acuerdos, uno puede identificar que hay elementos que son muy estratégicos para la lucha de las comunidades en los territorios, y me parece que es importante que los reconozcamos, porque si no reconocemos esos elementos, dejamos suelta la implementación y dejamos suelta esa idea de paz territorial. Miren, yo creo que en el tema 1 hay varios elementos muy potentes. Yo solo quiero destacar aquí rápidamente 3. Creo que hay un elemento fundamental referido al tema de seguridad alimentaria. Ahí hay una discusión y está dentro de los asteriscos y las salvedades de los acuerdos, porque no hubo consenso entre las partes en la mesa si se hablaba solo de seguridad alimentaria y nutricional o seguridad y soberanía alimentaria autonómica. Digamos que ahí había un punto en disputa. No sabemos cómo se va a resolver porque todavía no conocemos las formas como se han resuelto esas salvedades. Sin embargo, hay un punto que me parece clave, y es el tema de eliminar la criminalización al uso de semillas tradicionales. Miren que eso es muy importante en términos de las posibilidades territoriales que tienen las comunidades, y ha sido una lucha, y es una lucha que traen, por ejemplo, la Cumbre Nacional Agraria, la Minga, términos de dar las posibilidades de que las comunidades puedan cultivar. Vean ustedes las expresiones que hay de escuelas agroecológicas, de bancos de semillas. Entonces creo que eso es un elemento potente. Hay un segundo elemento bien interesante, y es el tema del derecho progresivo al agua a las comunidades rurales. Creo que ese es importante reconocerlo. Y es importante reconocerlo porque en la forma como nos pesemos y nos disputemos la implementación de los acuerdos, hay un punto sensible referido a los acueductos comunitarios. Hoy los acueductos comunitarios están siendo muy amenazados, tanto los rurales como los urbanos, y ahí podemos encontrar elementos para disputarnos todo el tema del agua. Y un tercer elemento que yo creo que es importante, aunque ya existe en la Ley 160 del 94, y es dejar de criminalizar las zonas de reserva campesina. Miren, las zonas de reserva campesina son unos ejercicios de territorialidad comunitaria que no se trata simplemente de usos productivos del suelo, sino que tiene un componente ambiental, tiene un componente en participación política desde abajo, que creo que es importante reconocer. Entonces, en el punto 1 quiero señalar eso. En el tema de la solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito, Mario ya señalaba algunos elementos, y creo que también es importante cosas que de ahí se desprenden. En perspectiva ambiental, digamos que ya en eso se avanzó previamente, no llegó a los, o sea, estaban los acuerdos de la negociación, pero previamente, ustedes no recuerdo hace cuántos meses, se decide limitar la fumigación y la aspersión aérea con glifosato para el combate. Creo que eso es un componente importante, y de ahí también se desprenden elementos. En lo del fin del conflicto es claro lo que ahí territorialmente sale. Cuando uno le hace seguimiento al informe de la CERAC sobre el cese unilateral al fuego de las FARC, por una parte se denota que se ha avanzado, pero lo interesante es, tanto la CERAC como el Frente Amplio y la Defensoría han hecho esos ejercicios, demostrar lo que ha implicado para las personas en los territorios el cese al fuego.
Y un poco en el ejercicio de campo que han hecho la Defensoría y el Frente Amplio por la Paz denota cómo el fin de la confrontación armada, cese unilateral al fuego, ha representado unas posibilidades diferentes de que la gente se mueva en los territorios. Entonces vean ustedes que uno puede desprender cosas muy importantes de lo que se conoce de los acuerdos con La Habana. Hablo desde La Habana porque desafortunadamente aún no se avanza en la instalación de la mesa con el ELN, pero uno esperaría un poco por el comunicado, por los puntos que están en la agenda con el ELN, que de ahí también se desprendan elementos importantes. Hecha esa claridad, voy a un tercer elemento en los 5 minutos que me quedan, y es referido a por qué hablar de paz territorial y cuál es la visión de la institucionalidad. Aquí es bueno que esté Mario porque podemos construir un diálogo más amplio frente a lo que se ha planteado. Miren, yo creo que la idea de paz territorial sí de manera inicial la pone con mucha fuerza la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero cada vez se ha venido debatiendo más en diferentes escenarios qué es lo que vamos a entender post-paz territorial, porque no hay una única forma de entender la paz territorial. Cuando uno hace la lectura poco de los pronunciamientos del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, de algunos comunicados que existen, uno puede identificar 4 puntos gruesos, pueden existir más, pero son 4 que uno puede decir que salen de la presentación que se hace de la oficina sobre lo que se entiende por paz territorial. Entonces ellos le hablan a uno del diseño de una nueva gobernanza territorial que permita el despliegue de una serie de procesos y transformaciones territoriales obstaculizadas por las dinámicas de la guerra, es decir, unas nuevas lógicas de regular los territorios. Hay una segunda idea en el planteamiento de paz territorial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y hace referencia a la importancia de hacer pactos y diseños territoriales que se adecúen a la estructura institucional, es decir, unas nuevas instituciones que permitan que en efecto la forma de regular los territorios no esté mediada por la acción de la guerra y por la dinámica de las armas. Una tercera es el reconocimiento y el resarcimiento de los territorios más afectados por el conflicto, y una cuarta es la posibilidad de generar unas condiciones que apalanque el desarrollo económico en los territorios epicentros de la confrontación armada. Cuando uno empieza a ver esas elaboraciones, poco uno podría señalar que hay una idea de paz territorial bastante limitada, es decir, es una idea territorial muy desde la lógica de regular y de las nuevas dinámicas de gobernanza. A veces cuando uno ve, cuando le hablan de los terrapaz, desiertos, pareciera que los territorios fueran puntos ubicados en el espacio, pero es que nosotros sabemos que los territorios son sistemas territoriales, y entonces ahí tenemos que preguntarnos que un municipio, sea de los más vulnerados por el conflicto, no corresponde o no se explica simplemente por características particulares del municipio, sino de la lógica misma con que ese municipio se articula territorialmente. Entonces, la paz territorial tiene que pensarse en una lógica más de sistema territorial, en una lógica de entender las relaciones y las desigualdades geográficas, las injusticias territoriales que han generado que ciertos territorios sean los más o los menos afectados por el conflicto. Porque o si no terminemos diciendo que es una cuestión de unos territorios que espontáneamente terminaron siendo los centros de la confrontación y no logramos explicar qué han sido las condiciones socio-geohistóricas las que impulsaron y permitieron el despliegue de la guerra en esos territorios. Entonces ahí me parece que es importante que lo podamos como discutir y trabajar más. En ese orden yo creo que es importante que avancemos en la construcción, y en eso la academia tiene un papel muy importante, las organizaciones sociales tienen un papel muy importante, la sociedad civil en general, y es que un entendimiento amplio de paz territorial debe pasar, entre otras cosas, por 3 elementos. Solo son 3 elementos de los múltiples elementos que pueden acompañar esa discusión amplia de paz territorial. 1, reconocer que las injusticias territoriales que se intersectan con las lógicas de la guerra son expresión del orden social vigente. Miren, a mí esto me parece fundamental, creo que en eso la Comisión Histórica del Conflicto avanzó bastante. El conflicto interno armado se explica por el orden social vigente en este país. Y avanzar o transformar el orden social vigente en el país es el único que va a hacer posible desactivar los dispositivos de la guerra, y eso hay que tenerlo en el horizonte de paz territorial.
Hay un segundo elemento y es permitir que la organización del espacio y el reparto territorial de los recursos atiendan a las necesidades básicas de la población. Yo creo que una paz territorial sí debe avanzar en condiciones de unos territorios justos. Estos son territorios profundamente injustos, yo no lo mostré en el mapa, pero cuando uno ve, por ejemplo, el mapa de necesidades básicas insatisfechas o los niños con malnutrición o desnutrición infantil, pues son los territorios del Chocó, de la Guajira, los más vulnerados. Y es importante no explicar por sí mismo, que sea el Chocó, que sea la Guajira, sino cómo se ha ubicado el Chocó, la Guajira, el Bichá, en el marco del sistema territorial en Colombia. Entonces, creo que esta paz territorial tiene que permitir esas dinámicas de esos territorios justos y dignos. Y un tercer elemento, que es en el que quiero hacer mayor énfasis, y es la necesidad de asumir la existencia de horizontes de sentido diversos sobre los usos y las formas de organizar el territorio. Miren, yo sé que hay una discusión muy sensible en el país, porque a veces pareciera que uno no viera en los acuerdos de La Habana, en los que se puedan desprender del ELN, cómo tocan la cotidianidad de la vida de las personas en los espacios rurales y en los espacios urbanos. Cuando uno escucha al presidente de Ecopetrol, se desanima aún más sobre lo que puede representar el fin del conflicto armado, porque cuando uno Echeverry le dice, oiga, es que la paz debe permitir que entonces se aumente la explotación petrolera en el Caquetá, en el Putumayo, en el Catatumbo, son mensajes que problematizan la paz. Y por eso quiero cerrar, porque ya se me acabó el tiempo, con esta idea. Los posacuerdos, porque comparto plenamente lo que decía Mario, de que aquí asistimos a un fin del conflicto armado, pero no a un fin de la conflictividad social. Todo lo contrario. Yo creo que deberíamos darnos la discusión si el fin del conflicto armado genera unas condiciones más favorables para la intensificación de la conflictividad social en otro orden. Vean ustedes, la cumbre agraria le envió ayer al presidente de la República una carta donde le decía el tratamiento que le ha dado la fuerza pública al paro agrario ha sido dramático. 3 indígenas muertos, 170 detenidos, 204 judicializados, bueno, más o menos esas eran las cifras. Un fin del conflicto armado tiene que desactivar esos órdenes de la violencia, debería permitir que la conflictividad se despliegue de otra manera. Por eso creo que el asunto de la paz territorial es un asunto que debe convocar a toda la sociedad en su conjunto y a las organizaciones en su conjunto. Si la sociedad colombiana y las organizaciones están de espaldas a estas negociaciones de paz, están de espaldas a la implementación y en consecuencia, a la refrendación y en consecuencia a la implementación, en efecto creo que ahí los escépticos de la paz podrían tener razón. Pero si tenemos una sociedad civil fuerte pensando la paz, una academia fuerte pensando la paz y exigiendo que lo acordado realmente se implemente para que favorezca y genere unas condiciones más dignas y justas en los territorios, creo que ahí ganamos todos y en consecuencia ahí estoy convencida profundamente de que el fin del conflicto armado puede generar unas condiciones más favorables para que todas y todos habitemos de una manera más justa nuestros territorios. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Era el pronunciamiento de Andrea Carolina Jiménez. Estamos en el foro taller, los aportes de la Universidad Pública a la Paz Territorial. Transmitimos desde el auditorio de la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila. A manera de síntesis, Andrea Carolina Jiménez nos ha mostrado pues algo que no es ajeno a nosotros, y es pasar de las geografías del cuerpo que evidenciamos en las víctimas sobrevivientes del conflicto político-militar, que en las cotidianidades encontramos mutilados, y si pensamos en el cuerpo como territorio, ahí se evidencia el fragor de la guerra de más de 60 años. Para trasladarnos con esa metonimia, si se me permite, al territorio, a los espacios de la guerra,
a la conflictividad en estos niveles físicos, palpables, materializables, medibles, que son las geografías por donde se hace necesario construir una paz territorial en perspectiva, dice ella, con justicia territorial, que es procesual, en cuanto Andrea Carolina asegura que la guerra es un factor determinante para la configuración del territorio en estos discursos de los planes de ordenamiento territorial. Habla de las geometrías del poder, del ordenamiento territorial, de cómo los desplazamientos masivos han generado otros tipos de poblamientos en nuestras geografías nacionales. Se han pronunciado las injusticias territoriales por cuanto pues, sigue la conflictividad por la concentración en los títulos de la tierra, y que las injusticias territoriales han criminalizado otras formas de organización del territorio. Volvemos sobre los asuntos de frontera, y es que no se puede decir que en Colombia el conflicto político-militar ha tocado, las violencias solo han tocado los territorios rurales, sino que han interesado también la espacialidad urbana. Las geografías de la paz, que las posiciones pues, en ocasiones son muy diferenciadas, que hay que acompañar las salidas a partir de seguridad alimentaria, que no hay que criminalizar las zonas de reserva campesina, ha citado los asuntos de los cultivos de uso ilícito, la necesidad de que en el país constituyamos nuevas lógicas de regular el territorio con nuevas instituciones, y que tenemos una idea de paz territorial bastante limitada. Fundamentalmente sobre eso, Andrea Carolina Jiménez ha pronunciado su estructura discursiva, ha hablado de los órdenes de las violencias y ha terminado con lo siguiente: pues no asistimos al fin de la conflictividad social, y que hay 3 elementos clave a tener en cuenta en este taller, en este encuentro. Primero, que hay que reconocer el orden social vigente con un horizonte de expectativas sobre la paz, que hay que permitir el acompañamiento en derechos a las comunidades para que se les prodiguen necesidades básicas que hasta el momento en algunas regiones del país no están satisfechas. Poner énfasis en los horizontes de sentido, en las formas de organización del territorio que las comunidades tienen por sus propias culturas y sus propias dinámicas históricas, unas estructuras mentales que pueden ayudar a configurar el territorio. Ha sido Andrea Carolina Jiménez.